Esta es una historia para gente solitaria. Como solitaria era esta chica, quien desde hacía poco había venido a la gran ciudad. Ella era de la provincia. No quiere decir que no era sofisticada, mucho menos que no era inteligente. Era una alumna brillante y ahora había decidido emanciparse estudiando en la universidad lejos de casa. Las cosas estaban yendo muy bien a nivel académico, pero pasa y resulta que ella se sentía muy sola. Las cosas no fueron fáciles para ella en su pequeña ciudad allá, en la provincia, porque era lesbiana en un pueblo de gente con la mente cerrada, con poca cultura, con poca comprensión. Pero la naturaleza la hizo como era ella, simple y llanamente. Tan, o de hecho, más inteligente que muchas de las personas que durante toda su vida la rodearon. Mientras estaba en su dormitorio muy modesto, en la gran ciudad, escuchando todos los ruidos de la avenida y de los carros e incluso de la gente allá a lo lejos, ella se había metido al internet para intentar encontrar amigas, una pareja con quien pasar el tiempo, con quien satisfacer esas necesidades que a las mujeres le pegan tanto como a los hombres, sin ningún éxito, porque ella no era buena socializando, era pura de corazón, era una excelente mujer, una excelente persona, y más allá de lo que trasciende el sexo, un excelente ser humano, pero estaba sola. Había tenido muy poco éxito, y solo para 1 o 2 encuentros casuales. Todo eso terminó de manera horrible una noche. Digo horrible y no feliz, porque lo que le sucedió a esta muchachita es algo que va más allá de las pesadillas de cualquiera. Se despertó en medio de la noche. El reloj electrónico que tenía en la mesita indicaban que eran más o menos las 3 de la madrugada. Por lo general uno se despierta cada vez que las necesidades fisiológicas llaman, pero este no fue el caso. Algo la despertó y en el fondo ya lo sabía, pero no había cuajado la idea lo suficiente en su mente como para levantarse y ver qué era exactamente. Así que se durmió de vuelta. Pero eso no quiso decir que a la mañana, durante el desayuno, no se acordara del extraño episodio. El día pasó como cualquier otro y a la noche siguiente se durmió y algo la volvió a despertar. Solo que esta vez ella no pudo volverse a dormir porque ese algo que la despertó estaba en el pasillo. Tenía la puerta entreabierta y ella sabía que eso estaba allá. Quitó las sábanas de encima, puso los pies en la alfombra, se levantó, encendió la luz de la mesita de noche, corrió hasta la pared, encendió la luz del cuarto, empujó la puerta asustada. Nada estaba ahí. Esta vez le costó mucho más volverse a dormir. Su día en la universidad se desarrolló como cualquier otro, nada destacable salvo las repetidas memorias de lo que había ocurrido la noche anterior. Volvió a ser de noche y volvió a dormirse. La historia se repite porque la volvieron a despertar otra vez. Y esta vez ese algo había abierto la puerta del cuarto mucho más que la noche anterior. Y esta vez, además, no se había marchado. No, ahora la estaba esperando, ahí en el pasillo, envuelto de manera muy inteligente en la oscuridad. Ella se sentó en su cama y miró directamente hacia donde sabía que tenía que mirar, hacia el mismo lugar que lo había sentido la noche anterior. Y en esta ocasión la luz de la luna le permitió ver el brillo de sus ojos. Ella gimió con horror.
volvió a levantarse corriendo, encendiendo todas las luces que había encontrado. Volvió a gemir cuando encendió la luz de la pared, porque así el bombillo del techo le iba a permitir ver bien qué es lo que estaba ahí. Pero esa cosa desapareció. Pero no desapareció porque fuera de su imaginación, ella lo sabía muy bien. Desapareció porque era muy rápido. Se puso a llorar. Viéndolo en retrospectiva, ¿a quién vas a llamar en una ciudad donde no tienes amigas, donde no tienes amigos? ¿Y qué vas a hacer telefoneando a tus padres? ¿Asustarlos? Porque quizá, tal vez, probablemente te estés volviendo loco, o loca en su caso. No, ella se lo tuvo que bancar, lo tuvo que aguantar. Y así fue como empezó otro día, con mucho trasnocho, con ojeras grandes, en la universidad, teniendo que asistir a una clase. Pero a pesar de que estaba cansadísima, no tenía nada de sueño. El horror y toda la vuelta de los pensamientos del día no fue absolutamente nada cuando cayó la noche. Y fue el único lugar que ella tenía. Su pobre departamento. Volvió a meterse en la cama, cruzando los dedos para que nada sucediera esa noche. El sueño la venció a pesar de que dejó el televisor prendido para contar con algo de luz. Pero cuando la volvieron a despertar, el televisor estaba apagado. Y aquello, esta vez, no estaba en el pasillo. Estaba en una esquina de su cuarto mirándola. ¿Y quieren saber algo más? Aquello no se molestó en esconderse cuando ella se sentó de golpe en su cama. Aquello se quedó ahí. Y fue entonces cuando ella se llevó sus frágiles manos a la boca y el terror más horrible le invadió y empezó a temblar y empezó a reprimir las ganas de gritar, de aullar, incluso de saltar de la cama y tirarse por la ventana. Aquello parecía un animal. Aquello iba en 4 patas. Pero las patas traseras eran mucho más cortas que las de adelante y en un fugaz pensamiento racional ella pensó: ¿cómo puede moverse siendo tan deforme? Era blanco, pálido, sin ningún pelo, la cabeza completamente calva y grande, y unos ojos enormes y completamente negros, pero con un brillo ridículo y asqueroso de inteligencia. Su nariz era inexistente, parecía la de un esqueleto, era un hueco triangular. Y la piel parecía pegada a la fuerza, como si fuera una tela estirada a sus huesos. Era huesuda la criatura, se podía ver la superficie de sus huesos por su espalda y sus brazos y sus piernas pequeñas. Y la columna vertebral se le marcaba y las costillas se le marcaban también. Parecía muy duro, como tallado en roca. Y la miraba ella con una sonrisa grande, asquerosa y peligrosa. Aquello se movió lentamente a su dirección mientras ella se acurrucaba en su cama, sentada ya sobre las almohadas. Aquello estiró una larga garra, una pezuña monstruosa, e hizo así, retirando las sábanas. Fue entonces cuando nuestra chica comprendió que aquello era bastante inteligente. No solo porque había apagado el televisor preparando la escena de antemano, sino porque quería verla completa. Un animal no hacía eso. Y ahí se quedó contemplándola, hasta que finalmente, como el rey de la casa, se retiró. El pavor, el terror, el pánico le invadieron. Empezó a llorar. Y todavía no se convencía, quizá como aquellas mujeres que sufren el maltrato, de llamar a alguien, a sus padres, de pedir ayuda. El día fue un calvario, menos mal que era fin de semana, y la noche volvió. Ella se volvió a despertar y aquello estaba en su esquina, mirándola. Se le volvió a acercar y fue entonces cuando, con sus pezuñas horribles, tenía 3 dedos, la empezó a acariciar. Y cuando ella gemía del horror,
Aquello sonreía, le gustaba asustarla. Ella intentó escapar, corrió hacia la puerta. Grave, grave. Grave error. Porque lo que ella ignoraba es que a pesar de sus deformidades, a pesar de la imposibilidad de su biología, aquello corría muy rápido, mucho más que ella, y se lo hizo saber inmediatamente. Se lo hizo saber tan pronto como llegó a la puerta. De alguna manera se le había adelantado y de alguna manera le estaba bloqueando el camino. Aquello gruñó. Y en ese gruñido ella supo dos cosas. Primero y principal, que podía hacerle mucho daño, que era más fuerte que ella. Y segundo, aquello no era hombre, aquello era una mujer. Era hembra. Durante las siguientes noches, nuestra chica se sorprendió de ver que la criatura había amanecido encima de ella durmiendo. Su peso era muy ligero, pero sus huesos eran duros. Se acurrucaba a ella durante la noche y a veces se ponía encima suyo, como clamando una propiedad. Otro día fue sumamente vergonzoso porque la chica quería ir al baño y había cerrado la puerta con llave. A ella no le gustó nada que hiciera eso, por lo que golpeó la puerta una vez, dos veces, mientras nuestra chica estaba sentada en el inodoro viendo con terror. Una vez, dos veces, y entonces con sus pezuñas enormes abrió un boquete inmenso, destrozando la madera. Crack, 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 haciéndola añicos, astillándola con una facilidad terrorífica. Ella entró al baño en sus cuatro patas y se sentó mirándola con una sonrisa. Estaba entrenándola y le estaba haciendo saber que no le gustaba para nada que cerrara la puerta o que intentara alejarse mientras estuviera en la casa. Otro día estaba regresando de la universidad perdida en sus propios pensamientos, más sola que nunca, más sola que nunca. Vio un gatito en una esquina y, tratando de contener las lágrimas con los ojos muy hinchados, perdida en su mundo de pensamientos, se arrodilló para acariciar al animalito. Un episodio de 1 minuto. Después regresó a su apartamento, a la tiranía. ¿Cuál fue su sorpresa? Que esa noche, en el lavadero de la cocina, vio al mismo gatito deshuesado. Nuevamente estaba aprendiendo otras cosas nuestra querida chica. Primero, ella era bastante celosa. Y segundo, no importaba cuántas veces saliera del apartamento. Ella la veía, ella la seguía y estaba pendiente de absolutamente todo lo que hacía.
Vino un señor a reparar la puerta. Obviamente el señor, al ver lo que había pasado, se asustó y llamó al conserje del edificio. Después de que repararan la puerta, el conserje del edificio interrogó a la muchacha. Le dijo: mira, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? La chica empezó a llorar y, como no tenía ningún amigo, decidió sincerarse con el conserje del edificio y le dijo lo que estaba pasando. El hombre la ridiculizó, el hombre se burló de ella y el hombre la amenazó, diciéndole que si no dejaba la imbecilidad y que si no dejaba las drogas, le iba a botar a patadas. El hombre amaneció con la garganta abierta de acá hasta acá y le faltaban varios dedos de las manos. Y lo único más horrible, que la carne sanguinolenta y deshilachada de sus extremidades era su expresión de horror que lo acompañó hasta la muerte. Nuestra querida amiga se emborrachó una noche y decidió ir a un club, a un boliche de esos de la ciudad, donde conoció a esta chica. Bailaron juntas, se abrazaron, pero hasta ahí. Fue algo bastante irresponsable de su parte, porque cuando amaneció la mañana siguiente, tenía el brazo de lo que ella asumió correctamente era la chica que había conocido la noche anterior, en el piso al lado de la cama. La única consideración que ella tuvo es que dentro de un boliche, ¿cómo lo iba a ver el monstruo? ¿Cómo la iba a ver? ¿Cómo la iba a mirar? Pero no importaba, el mensaje estaba claro. La iba a seguir a donde fuera. No bastó con ir al hospital y averiguar dónde estaba esta muchacha. Lo sabía porque era parte de la universidad y era más o menos previsible dónde se iba a quedar. Lo único que ella había podido musitar antes de quedarse dormida de nuevo con el brazo amputado fue que una voz femenina le dijo: mi propiedad. Los días pasaron, la chica se estaba volviendo cada vez más loca, pero había aprendido a aceptar su destino pasivamente. Siempre asustada, siempre presa del horror, siempre sabiendo que ella, su ama monstruosa, estaría ahí para asustarla cruelmente. Pero durante una noche, pálida, con ojeras, patéticamente delgada, viendo la televisión, consiguió un programa cómico y se rió. Su primera risa en muchos días, en semanas. Y fue ahí cuando se dio cuenta de que el monstruo, de que ella, de que aquello, gimió con dolor. Fue una revelación impresionante. Una revelación que la obligó a llevar las cosas un poco más allá. La noche siguiente, la chica le sopló un beso al monstruo y aquello volvió a gemir con dolor y la miró con rabia. Ya sabía cómo matarla. Fue así como caminó, logró colocarse detrás de ella y antes de que el monstruo se pudiera dar la vuelta, la abrazó por detrás. La abrazó con mucha fuerza y empezó a besar su cabeza. Las venas del cráneo pulsaban furiosamente.
Y aquello gemía y gruñía, pero cada vez estaba más débil. Hasta que finalmente, llorando, se echó al suelo y murió. Nuestra amiga no podía creer su suerte. Finalmente se había terminado, o eso creía ella. Poco sabía que durante la noche, cerca del amanecer, cuando por fin había logrado conciliar un sueño decente, después de tantos días, muchas pezuñas la rodearon y una voz masculina susurrante, parecida a la de aquello, a la de ella, a lo de lo que fue su cruel dueña, le dijo: el mismo truco no va a funcionar dos veces. Nuestra amiga despierta horas, días, meses después. Está en un lugar extraño pero humano. Se siente distinta. Está en el piso sobre una alfombra, acostada. Pero ve una mesita de noche, ve un escritorio, ve un armario y ve una cama con alguien encima. Nuestra amiga se despereza lentamente y comienza a realizar lo que le sucedió. Pero entonces ve algo delicioso sobre esa cama. Hay un chico ahí y está durmiendo. Entonces, ella estira una de sus largas pezuñas nuevas, jala la sábana y lo despierta. Y cuando el chico pone la misma cara de terror que ella una vez puso al ver aquello, siente un placer indescriptible y está más que dispuesta a repetir la historia, esta vez estando del otro lado de la mesa. Esta historia ocurre en los Estados Unidos, en el pueblo de Illinois, durante los años 70. Muchos nuevos inventos se estaban acuñando, eran tiempos complicados, Estados Unidos se estaba recuperando de una crisis muy severa, mucho más que la de ahora, por cierto. Y el mundo estaba cambiando lentamente. Por ejemplo, estaba esta fábrica de juguetes desconocida, muy oscura, muy extraña, que vendía accesorios para madres que esperaban un bebé. Eran muñecos con forma de bebé, extremadamente realistas hasta el punto de lo grotesco. Entonces, estos bebés lloraban y la idea era enseñarle a la madre cómo cuidar al nene cuando éste empezara a llorar en medio de la noche. Cómo cargarlo, acurrucarlo, mecerlo. Cómo hacer que se tranquilizara, que se calmara. Cómo hacer para saber si el niño simplemente tenía hambre, tenía sed o se sentía mal. Era un invento muy novedoso que había tenido éxito, por lo menos de manera local. Se vendieron algunas unidades. Esta empresa de juguetes, o por lo menos se decía a sí misma ser una empresa de juguetes, parecía ser nueva y no estaba instalada en ninguna otra parte de Estados Unidos ni del mundo, sino en el estado de Illinois y precisamente en aquel pueblo. Varios hospitales compraron varios bebés y el llanto que tenían era una grabación muy fidedigna de cómo lloraba en verdad un bebé. Era desesperante. Así que esta señora embarazada
recibe uno de estos muñecos por parte de su marido. Y ella lo cuida y aprende mucho con este juguetito. Pero muchísimo, hasta se encariña con él y todo. Lo mece, lo acurruca, lo acompaña. Se toma sus lecciones de madre, de futura madre, de hecho, muy en serio. Sin embargo, el producto tenía un pequeño defecto, o así lo decía una de las etiquetas de la caja donde venía. Si los lloros del bebé no se detienen, hay que golpear la cabeza, que es donde está el mecanismo. Así se va a detener seguramente. Golpearlo no muy fuerte, unas palmaditas sobre el cráneo. Los meses pasan, esta señora se hace una experta y el bebé nace. Es del mismo sexo que el muñeco, un varón. Pasó un tiempo y los vecinos escucharon que de la casa venían golpes, unos aullidos horribles y unos gritos de bebé muy fuertes que se extendieron por horas, hasta el punto que se hicieron insoportables porque se volvieron muy violentos, muy agresivos, muy espeluznantes y descarnados. Decidieron llamar al 911 de inmediato. Una patrulla de policía acudió, tocó la puerta con fuerza. ¡Abran! ¡Abran! Abrió la puerta el papá, que tenía los ojos rojos de estar llorando, aterrorizado, en estado de shock. No pudieron sacarle nada. Los policías comprendieron, así que lo hicieron sentar y subieron las escaleras inmediatamente. Abrieron la puerta del dormitorio y no estaba la mujer ahí. Había un silencio espectral. Se fueron por el pasillo, lentamente. Había una sola puerta cerrada. La abrieron y la poca luz que venía de afuera de la noche permitió ver en un triángulo que se abría lentamente los pies de la madre, su bata de dormir. Estaba sentada en una silla y los restos sanguinolentos del cadáver de un recién nacido, de un infante, cuya sangre ensuciaba todas las partes del cuarto, en las paredes, en la mesa, en el escritorio, en el suelo. Pedazos de diente pegados al piso. El rostro desfigurado del bebé, irreconocible. Los dos policías, sumidos en el horror, se quedaron boquiabiertos, mudos, y escucharon la voz de la señora que simplemente y de manera muy cándida les dijo que no sabía cuál era el alboroto, que la caja de la etiqueta decía exactamente eso, que si el bebé no se callaba, había que darle unos golpes, y ella tuvo que llegar un poco más lejos porque el bebé no se callaba. Notaron además que ella sostenía un pedazo de plástico que no era otra cosa que un muñeco de bebé tiernamente entre sus brazos, calladito y manso. Una historia de horror real de Estados Unidos. Era un muchacho recién graduado de la universidad. No encontraba trabajo, se sentía triste. Pero había recibido una pequeña fortuna por parte de sus padres, quienes eran pudientes. Sin embargo, eso no quita nada. Él estaba deprimido, no encontraba nada, no encontraba trabajo. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo diablos iba a ser? Pero vivía en su propia casa alquilada, a base de ahorros
de manera muy desesperada. Pero nada de lo que yo les acabo de decir importa, porque esta historia se desarrolla a lo largo de una noche. Una noche en que nadie sino él sabe exactamente lo que pasó. Se despertó en plena oscuridad. Abrió los ojos y notó que algo estaba caminando en el ático. Escuchó pasos, como de una cosa muy grande en 4 patas, por la forma que caminaba, como si fuera un perro pero enorme, que venía de allá arriba. Él se asustó, trató de racionalizar entre la miel de los pensamientos de una persona recién despierta. Agarró el bate, encendió la luz, fue al pasillo, jaló la cuerda para que se bajaran las escaleras para subir al ático, subió, encendió la luz, jalando el cordón, y aunque habían unas cuantas cosas allá arriba, cajas y con elementos por el estilo, no vio nada. No vio nada. Se enojó consigo mismo, un sueño. Estupideces mías. Baja, pone todo en orden, apaga la luz y se echa en la cama. Pero cuando el sueño lo está sobreseyendo, vuelve a escuchar pasos, algo que va en 4 patas y que es grande. Y esta vez lo escucha con mucha claridad, y esta vez él, sentado en su cama, así, pensando, meditando, se cerciora de que no sean cosas imaginativas o cosas del sueño. No, esta vez está bien despierto y esta vez lo escucha. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Cosas que vienen de la otra pared. Tac, tac, tac. Algo está caminando, algo está dando vueltas allá arriba. Él grita un par de insultos, tratando de sonar lo más amenazante que puede, con la esperanza de amedrentar lo que sea que estaba allá arriba. Vuelve a encender la luz, agarra el bate y esta vez decidido, vuelve a jalar el cordón para que baje las escaleras, sube, jala el otro cordón de la luz, el bombillo se ilumina y no hay nada allá arriba. Pero él va furioso, patea las cajas. Las cajas son así, no hay nada que se pueda estar escondiendo debajo de ellas, por lo menos nada del tamaño de lo que escuchó. Y entonces ve y revisa y vuelve a revisar y pasa la mirada acá y pasa la mirada allá y barre con sus ojos el cuarto, ese ático, y no ve nada, no hay nada. Se da la vuelta varias veces a ver si en una ridiculez caricaturesca aquello se está escondiendo. No hay nada. Maldita sea, gime él. Apaga la luz, pone todo en orden y se vuelve a echar en su cama. Pero esta vez no se duerme, no por el miedo que sentía, porque una vez más él estaba muy seguro de lo que había escuchado, no. Esta vez porque quería volver a escucharlo, porque quería tener la oportunidad de racionalizarlo otra vez. Él sabía que lo iba a volver a oír. Desgraciadamente no estaba equivocado. ¿O no? Volvieron esas pisadas. Y él se horrorizó, sabiendo que sea lo que fuera que estaba allá arriba, era bastante inteligente, porque sabía que estaba alterándolo. Por la manera en que caminaba, por la manera en que se acercaba. Aquella cosa tenía conciencia exactamente de dónde estaba él, pisando desde arriba. ¿Saben por qué? Porque fue de un lado del cuarto hacia donde estaba él, pero arriba, desde arriba, mirando hacia abajo. O por lo menos él pensaba que estaba mirando hacia abajo. Y caminaba y daba vueltas. Y por el juego de patas, de los sonidos que venían de esas pequeñas pisadas, de esa cosa muy grande, sabía que se estaba burlando de él. Pero entonces se acordó y entonces lo racionalizó muy bien. No estaba en el ático, esa cosa no podía estar en el ático a menos que corriera más rápido que él, pero era imposible,
porque se escuchaba muy bien cuando las escaleras bajaban, cuando jalaba el cordón para acceder. ¿Cómo entonces iba a bajar? ¿Cómo entonces esa cosa iba a saber que él se levantaba de la cama? ¿Y cómo iba a ser tan rápido? Porque abría la puerta del cuarto y ya estaba el pasillo. No tenía manera de escaparse, a menos que se desapareciera, que se desintegrara, porque ni siquiera podía sentir una presencia en el ático. Pero entonces, nuestro inteligente amigo pensó y supo pues que había una única cosa que todavía no había hecho, al menos no con las luces encendidas. Estiró un brazo tembloroso hacia la luz que había sobre la mesa de noche. Levantó la cabeza y miró hacia arriba, sentado en su cama. El monstruo estaba caminando sobre el techo de su cuarto.